Gracias, bendito Dios. Sí. Ayudarnos hasta este momento. Sí, Señor, gracias. Sabemos que tu gracia ha sido manifiesta. Padre, que nosotros todito que sin ti que no podíamos. Eso es cierto, Señor. Padre, sabemos que tú eres el dueño. Amén, amén. Sí, Padre, tú nos das sí, Señor. esta oportunidad para podernos allegar. Gracias, bendito Dios. Sí. Poder exaltar tu nombre. Sí, Señor. Y poder escuchar de tu palabra. Sí. Sabemos que hay un propósito en cada uno de nosotros. Sí, Señor. presente Sí. Al estar en este lugar. Amén, amén. Padre, porque nos allegamos a la fuente de vida. Gracias, Señor. Padre, Gracias, porque el Padre. anhelo del creyente es querer estar más cerca de ti. Sí, Señor. Padre, Ayúdame, es Padre. un batallar. Sí, Señor. Padre, es una carrera. Padre, el creyente, Padre, está con ese anhelo de poder seguir avanzando. Sí, Señor. Padre, en esta tarde tú nos das esa oportunidad Sí, de Señor. pegar un paso en esa caminata y poder estar más cerca de ti. Oh Padre, es una bendición podernos encontrar en este lugar. Padre, Sí, gracias, disfrutar de tu Padre. presencia y aprender de tu palabra. Amén. Pedimos que tú bendigas la palabra que va a ser leída y Padre, y esa palabra que fue hablada a través de tu boca, Sí, Padre, Señor. que va a ser repetida en esta Sí. tarde. Sabemos que es bendición. Amén, amén. Cada uno de nosotros. Sí. Es el alimento que tú Amén. preparaste, Sí, Señor. que fue almacenado para cada uno de Sí, los Señor. creyentes. Y eso es vida para cada Amén. uno de nosotros. Confiando estamos que tú estás Sí, bendito en medio y seremos bendecidos. Te lo pedimos todo. Sí, en el santo Señor. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Amén, amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga a cada uno de Amén. ustedes en esta tarde. Es un placer el poder saludar y podernos encontrar Sí, Señor. en este lugar, un lugar apropiado que Dios nos ha provisto, lo cual sabemos que es el santuario a donde nos acercamos Amén, amén. para poder adorar a Dios Sí. y poder exaltar a Dios. Sabemos que Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Él nos ha ayudado hasta aquí y esperamos que Amén. nos siga ayudando. Señor. Ese es el por qué nos hacemos presentes, porque necesitamos siempre de su Amén, amén, protección. amén. Bien, es bueno poder estar en la casa del Sí, Señor. Señor. Vamos a leer la palabra del Señor siempre allí en Salmos 89. Salmos 89, 50. Para seguir estudiando el mensaje que completa la escritura, el oprobio por la causa de la palabra. Siempre ha sido así en cada uno de los tiempos, cada uno de sus hijos, sus hijas han soportado el oprobio, pero por causa de la palabra. Amén. Entonces también nosotros como creyentes será de la misma manera. Versículo 50 dice así: Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén. Amén, amén. Sí, Dios Señor. bendiga su palabra, pueden sentarse. Bien, le damos gracias a Dios por darnos esta gran oportunidad Amén, sí, de Señor. estar nuevamente en la casa de Dios. Sí, Señor. Sabemos que encontrarnos en este lugar, sabemos que somos bendecidos, porque sabemos que hay un Dios quien está bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Ese Dios a quien nosotros adoramos, Él siempre se hace presente para podernos bendecir. Amén. Y vemos que es de bendición siempre poder estar en la casa del Señor. Amén. Yo creo que nos sentimos bien, nos sentimos regocijados, Amén, porque amén. sabemos a quién estamos adorando. Señor. Vamos a seguir meditando de este mensaje. Venimos meditando cómo se levantan espíritus, falsos espíritus engañosos, y bien fácil uno puede venir y caer bajo esas influencias equivocadas. Por eso tenemos que agarrarnos a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Dios nos ha dicho a través del profeta, y lo que Dios dice a través de la Biblia. Vea usted, quedarnos firmes, vea usted, no movernos a diestra ni a siniestra, porque sabemos que hay muchos pensamientos, muchas ideas, y vea usted a dónde nos llevan esos malos pensamientos, esas malas ideas, esas nuevas doctrinas. Vea usted, nos llevan a lugares equivocados, pero sabemos que siempre hay un centro y vemos que hay una promesa y debemos de mantenernos en ese centro, caminando en ese camino para poder llegar hasta el final
y poder obtener la bendición que Dios ha prometido para cada uno de los vencedores. El profeta dice así: ahora encontramos aquí que estas personas estaban tratando de manufacturar algo, que hablando de Agar y Sara, para ayudar a Abraham, ayudar a Dios a que se cumpliera su promesa. Vemos que esto fue idea de Sara y lo hablaron con Agar y ve usted todo lo que sucedió, pero al final pues Dios permitió eso y sabemos que nació Ismael de allí. Dice, para ayudar a Abraham y ayudar a Dios y a que se cumpliera su promesa. Uno no puede hacer eso. O sea, uno no puede venir y tratar de ayudar a Dios, venir y poner nuestra propia idea, nuestro propio pensamiento y pensar que así sale mejor. Ya usted tiene que ser como Dios lo ha hablado. Tenemos que creer como Dios lo ha dicho. Cualquier idea no va a funcionar. De eso va a perturbar el plan de Dios. Dios tiene su plan y su plan tiene que ser cumplido. Dice así, para ayudar a Abraham y ayudar a Dios a que se cumpliera su promesa. Uno no puede hacer eso. No hay ninguna manera de hacerlo. Es contrario a todo. La palabra de Dios se cumplirá de todas maneras. Uno solo tiene que pararse correctamente en la palabra y decir, es de esta manera, y obedecer la palabra, dice, y obedecer la palabra. Ahora observe, manufacturaban algo para que ocupara el lugar de su palabra. Vemos que ellos estaban manufacturando para poder ocupar algo de que no era la palabra del Señor. Dice, es posible que también los amigos de Abraham, si llegamos a fijarnos, es posible que los amigos de Abraham hayan pasado y dicho, bien, padre de naciones, o sea, burlándose de Abraham, porque Abraham había dicho que iba a tener un hijo a través de Sara, y vemos que la gente se acercaba y le decían, padre de naciones, pero ellos estaban, vea usted, y Abraham estaba soportando ese oprobio, pero era por causa de la palabra de Dios. O sea, que ellos se estaban riendo de Abraham porque había dicho que iba a tener un hijo, pero Abraham estaba cierto. Bien, padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ahora? Cuando él ya tenía 100 años. Oye, padre de naciones, padre de muchos, ¿cuántos hijos tienes ahora? El vecino de la generación dice, escarnecedores. O sea, se estaba burlando de Abraham. Pero vemos que Abraham estaba firme, sabía que era Dios el que había hablado y eso se iba a cumplir. No importaba cuánto oprobio él tenía que soportar. Que sea el Señor que nos ayude, porque se ha sido así con cada uno de los creyentes en tiempos antiguos, es de la misma manera con cada uno de nosotros. Tenemos que soportar el oprobio por causa de la palabra. Ya usted, la gente se ríe, la gente puede decir cualquier cosa y nosotros tenemos que soportar, ver todo aquello, pero sí sabemos que tenemos un mensaje y sabemos que es un mensaje de parte de Dios. Amén. Y eso nos mantiene firmes como Abraham se mantenía firme. Amén. Ahora han pasado ustedes por eso, dice, hace la pregunta. Ahora han pasado ustedes por eso, no lo habremos vivido nosotros cuando a veces hemos orado por algo que no sucedió. Vea usted, la crítica está allí, vea usted la gente cómo habla y se oró por él o por ella y no sanó y tanta cosa. Pero vemos que él es nuestro sanador. Amén, amén. Y de hecho, si algo pasa, pues sabemos que Dios tiene su plan y el creyente acepta la voluntad de Dios. Dice, vea usted la crítica. Aquí está un anciano, dicen ellos. Él está ciego, está sordo, está mudo, está enfermo, ha hecho esto. Vayan allá y sánenlo a él. Ustedes sanadores divinos. Nosotros lo creeremos. Si ese personaje estando en esa condición, si llega a sanar, entonces nosotros lo vamos a creer. Pero vemos que Dios no obra de esa manera. Ya usted, aquel predestinado, él le va a creer. Él no espera ver señales manifiestas, sino que él cree por fe que él es nuestro. Amén. Esa es la manera en que lo toma ese verdadero hijo e hija de Dios. No es por venir y decir, no, si Dios hace esto, yo le voy a creer. De esa manera no actúan los creyentes.
Esa es la manera en que los incrédulos lo dicen. Vea usted, y Dios no va a orar, porque de todas maneras son incrédulos. Ellos nacieron para estar ciegos. Gracias le damos nosotros a Dios, porque fue el plan de Dios, el darnos la oportunidad para que nosotros podamos ver la grandeza que Dios tenía preparado para el tiempo final. Aquí está un anciano, dicen ellos, él está ciego, está sordo, está mudo, está enfermo. Ha hecho esto, vayan allá y sánenlo a él. Usted es Salvador divino, nosotros lo creeremos. Se darán cuenta ellos, dice, se darán cuenta ellos que ese mismo diablo fue el que dijo, baja de la cruz y te creeré. Pero usted, vemos que en él estaba todo el poder, él podía haber bajado de la cruz, él podía haber obrado, pero vemos que ese no era el plan, porque si eso hubiera acontecido de esa manera, a donde estuviéramos nosotros, sabemos que nosotros necesitábamos de ese sacrificio allá en la cruz. Él tenía que pagar el precio. Él no podía venir solo para mostrarse a ellos que él podía hacerlo. Vemos que él venía a hacer la voluntad de Dios. Que podía hacerlo él, lo podía hacer. Él es Dios. Pero vemos que había una manera de poder hacer, y era pagando el precio por cada uno de nosotros. Se darán cuenta ellos que ese mismo diablo fue el que dijo, baja de la cruz y te creeré, y convierte estas piedras en pan, y lo creeré. ¿Podría Jesús convertir esas piedras en pan? Claro que sí. Él es Dios, él podía hacer eso. Pero sabemos que él sabía a qué venía. Él nos iba a prestar, ya usted, a lo que los críticos, los incrédulos estaban diciendo. Él venía a cumplir la voluntad de Dios. Él tenía que llegar a la voluntad del Calvario, porque ese sacrificio era el que nosotros estábamos necesitando para tener la oportunidad que nosotros tenemos de poder adorar. Gracias, Señor. Entonces, sabemos que siempre no seremos muchos, seremos pocos. Amén. Y le damos gracias a Dios porque estamos en este lugar. Amén. Sabemos que dice bienaventurado el que tiene hambre y sed, porque él será saciado. Gracias, De Señor. hecho, al no estar en este lugar, porque no hay hambre, no hay sed. Pero al haber esa hambre, esa sed, sabemos que somos bendecidos. Dice así: convierte esas piedras en pan y lo creeré. Ven, es ese mismo diablo que le vendó los ojos a nuestro Señor y lo golpeó en la cabeza con un palo. Y dijo, ahora si eres profeta, dinos quién te golpeó y te creemos. Ya usted la manera en que ellos llegaban, que si él decía de lo que ellos estaban pidiendo, ellos le iban a creer. Pero sabemos que sus hijos y sus hijas no se manifiestan de esa manera. Ellos fueron destinados para poderlo recibir. Amén. Para poder creer a él. No venir y esperar señales. Señoras, esto y yo te voy a creer. Ese creyente le va a creer. Amén. Porque él fue predestinado para poderlo pasar. Amén. Señor, gracias. Pues ustedes saben que él sabía quién lo golpeó. Sí, Señor. Aunque le habían tapado los ojos, pero él sabía. Amén, amén. Sí, Señor. Pues usted sabe que él sabía quién lo golpeó. Él pudo haber convertido esas piedras en pan, o pudo haberse bajado de la cruz. Pero ¿qué sería de nosotros hoy si lo hubiera hecho? Si él lo hubiera hecho de esa manera, que fuera de mí, que fuera de cada uno de ustedes, no hubiera oportunidad, no hubiera perdón de pecado, no hubiera salvación para nosotros. Es el por qué él tenía que pagar ese precio y derramar esa sangre en la cruz del Calvario para podernos redimir a cada uno de nosotros. Gracias le damos a Dios porque él no se prestó a esa gente incrédula, porque había un plan de redención y ese plan nosotros lo necesitamos. Dale gracias. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Amén. A usted pudo haberlo hecho. Sí. Él pudo haber convertido esas piedras en pan. Correcto. Él pudo haber bajado de la Señor. cruz. Él pudo haberle dicho quién era el que lo estaba golpeando. Pero a usted había un plan. Sí. Y él venía a cumplir ese plan. Amén. Dice así, ¿lo ven? Ellos dice, ¿qué sería de nosotros hoy si lo hubiera hecho? ¿Lo ven? Ellos no conocen el programa de Dios. Uno tiene que descubrir
Dice ahora, ellos entonces tal vez hayan dicho, Padre de naciones, te oímos decir hace 25 años que ibas a tener un hijo por Sara, y de allí vendrían naciones de gentes. ¿Cuántos hijos tienes ahora, Padre de naciones? A usted, el propio, que estaba soportando a Abraham. Ellos le estaban haciendo burla, porque Abraham había dicho que iba a tener un hijo, y le decía, ¿cuántos hijos tienes? A usted ya pasaron 25 años. ¿Qué es lo que no puede decir la gente? Es tontería, miren, nosotros disfrutando, nosotros saboreando lo que el mundo tiene, disfrutando de fiesta y esto y lo otro, y esa pobre gente está aislada, no se goza de esto que el mundo tiene, y dicen que él va a venir y miren, no viene. ¿A usted? Pero tenemos que soportar el oprobio por causa de la palabra. Sabemos que Dios lo dijo y el creyente lo sigue porque él nunca ha fallado y nunca va a fallar. Dios vendrá por esa novia. Eso nos hace a nosotros rendirnos más a él, pero usted estar velando, porque ese momento llegará un día. Y no importa cuánto la gente pueda decir esto y lo otro, la palabra de Dios se cumple. Vea usted, 25 años ibas a tener un hijo por Sara, y de ahí vendrían naciones de gente. ¿Cuántos hijos tienes ahora? Padre de naciones. Acá, ve, ese es el mismo espíritu crítico que critica. Es el mismo demonio. ¿Qué hizo Abraham? Dice, él no dudó por incredulidad de la promesa. Pero usted oró oró aquí por fulano de tal, y ellos no sanaron. Crítica. Que sea el Señor que nos ayude. Pues usted oró aquí por fulano de tal, y ellos no sanaron. Eso no importa. Vean lo que pueda decir. Vecino de generación. Eso no importa. Si yo orare por 10,000 esta noche y 10,000 mueren por la mañana por la noche, yo aún seguiría ungiendo a los enfermos y orando por ellos. Dios lo dijo y eso no sería absolutamente ningún obstáculo. Dios lo prometió y yo lo creo. Seguro, no tiene importancia lo que ellos digan. Con todo, sin embargo, si se van a mofar, ese es el oprobio por la palabra. Es algo que tenemos que soportar. Es el oprobio por causa de la palabra. Abraham apartándose, dice Abraham parándose por la palabra de Dios, eso finalmente tuvo su cumplimiento en el signo de nación, donde dice, oh vaya, vemos que Dios lo había dicho y sabemos que se llegó a cumplir, porque sabemos que cuando Dios habla, eso acontece. Entonces, porque Abraham se mantenía seguro, anclado en esa palabra, porque sabía que Dios era el que envía a Abraham. Miren la burla, por cuanto era estéril, recibiendo burla. Primeramente el reproche por la esterilidad. Eso es lo que acontecía en Sara. Vemos que era estéril. Ellos sabían, ella tuvo que soportar el reproche todos esos años porque era estéril. Ella ya casi con 100 años, tenía 90, teniendo la palabra de Dios que había dicho que ella también sería una princesa madre de este niño. Y ella y Abraham estéril, sus cuerpos ya casi muertos, pero ellos nunca dudaron esa palabra, ni aún en lo más mínimo. Sin embargo, ellos tuvieron que soportar eso primero, y luego, aleluya, dice el profeta. Entre paréntesis y signo de admiración, aleluya, Dios cumplió su palabra en esa hora oscura, en el momento que se miraba más difícil y la crítica abundaba, es cuando Dios se manifestó. Dios sabía cómo hacerlo, Él lo prometió porque Él sabía que eso iba a acontecer. Él es Dios y sabe que Él puede hacer cualquier cosa. Ya usted, la gente miraba sus cuerpos y miraban que ellos no podían venir y actuar para que eso aconteciera por la clase de cuerpo que estaban ya avanzados de años. Pero para usted, Dios es el creador y Dios los transformó nuevamente.
Dice, y sus simientes como la arena del mar. Amén, amén. Porque la palabra de Dios se cumple. Sí, Señor. Ya ustedes los críticos, pues ellos no esperaban y vemos que venían y hablaban cualquier cosa, pero la palabra llegó a cumplirse. Sí, correcto. Y dice, vea, y sus simientes como la arena del mar o las estrellas del cielo. Esa era la promesa que Abraham había recibido y vemos que Dios la cumplió. Amén. Ven, Dios siempre responde a su palabra. Sí, es fidelidad primero y luego Isaac. Y luego nos habla Zacarías y Elizabeth. Dice Zacarías y Elizabeth igual. Ese hombre anciano y esa mujer anciana siguieron aferrados. Y cuando Zacarías llegó allí, pudo escribir en su tablilla y dijo, un ángel vino a mí y me dijo que tendría un hijo. Vemos que tuvo que escribir porque vemos que había quedado negro. Entonces vemos que lo hizo escrito, lo que había acontecido, lo que el ángel le había dicho. Un ángel vino a mí y me dijo que tendría un hijo aquí por Elizabeth, mi esposa anciana. Yo no puedo hablar más, he quedado mudo. Solo escribió Zacarías. Y estaré mudo hasta el día en que el bebé nazca. Pero viene un bebé. Ya Zacarías estaba cierto. Dios se lo había dicho. Y él lo estaba expresando como Dios lo había hablado. No importaba cuán anciana estaba Elizabeth, cuán anciano estaba él, venía un bebé. Pero viene un bebé y él será un profeta del Altísimo. Él presentará la estrella de la mañana. Él es el precursor del Mesías. ¿Cómo era posible? Ahí está la pregunta. ¿Cómo era posible? Sabemos que Dios lo había hablado. Amén. Unos dijeron, pobre anciano. Oh, me supongo que él está un poco mal de la cabeza. Ustedes saben, sufre de alguna cosita. Pero miren, anciana Elizabeth, ella es casi de 80. Y miren a Zacarías tan anciano y tembloroso, diciendo una cosa como esa. Pues pobre anciano, le lo tomaron como una locura. Ellos dijeron, no puede acontecer. Miren cómo está su esposa, miren cómo está él, miren cómo tiembla, pobrecito el anciano. De hecho es una locura lo que él está hablando, pero vemos que el ángel se había aparecido a Zacarías y le había dicho que iba a tener un hijo a través de su esposa. Amén, amén. Pero él tenía la palabra del Señor. De eso es lo que lo afirma uno. No importa cuánta crítica uno puede recibir, pero uno sabe que tiene la palabra del Señor y eso lo hace aferrarse a uno y estar anclado en esa palabra, porque sabemos que no fue alguien en particular hablándola, fue Dios quien lo habló, lo que sería en el tiempo final, y eso nos hace firme creer este mensaje de Malaquías 4:5, porque fue Dios quien no importa cuánta burla, crítica pueda venirnos, tenemos que soportar el oprobio, pero es a causa de la palabra de Dios. Así como cada uno de ellos lo sufrieron, nosotros tenemos que sufrirlo. Y la gente lo dice. Que sea el Señor que nos ayude. Sabemos que la gente lo dice, la gente critica. Ve de esto que nosotros creemos, pero para nosotros es maravilloso. Nosotros nos gozamos en esta bendición porque sabemos que Dios fue el que lo prometió y va a acontecer. Cuando se tarde, nosotros no tenemos que ver nada en eso. Nosotros tenemos que seguir creyendo que esto es verdad. Como Abraham lo hizo, él siguió creyendo que eso era verdad, que Dios le había dicho que el bebé venía a través de Sara y nada lo podía detener, porque él sabía quién lo había hablado, y es de la misma manera con cada uno de nosotros. Sabemos quién es el que lo ha hablado a través de su profeta, y eso nos sigue siendo a cada uno de nosotros estar firme en su palabra, porque ha sido Dios el que lo ha hablado. Pero él tenía la palabra del Señor. Dice, era tal el oprobio que ella se escondió por varios días. No era fácil el venir y soportar ese oprobio. Vemos que Elizabeth, ella se escondió, estaba fuerte la crítica,
pero era por causa de la palabra del Señor. Pero él tenía la palabra del Señor, era tal el oprobio que ella se escondió por varios días, no obstante, él permaneció con la palabra. ¡Oh, vaya! Vemos que Zacarías, él se quedó con la palabra. De la situación de que él quedó mudo es porque el ángel se le apareció y le habló y le dijo de todo esos acontecimientos, y quizás Zacarías estaba dudando un poco y ese es el por qué él quedó mudo. Pero iba a hablar cuando ese bebé nació. Digamos que él lo escribió en una tablilla todo lo que había acontecido, y él expresó que ese bebé venía a través de su esposa. Dice así: no obstante, él permaneció con la palabra, es decir, de admiración o vaya, rehusando popularidad. Que Dios nos ayude. Vea usted el costo de eso. Sí, correcto. Vea usted, siempre tiene un costo. Sí. Ve, tenemos que dejar esto, lo otro y lo otro. Pero es de esa manera. Amén, amén. Cada uno de los creyentes han pasado por ese proceso. Ellos han sido apartados completamente del mundo, completamente de las fiestas del mundo, la moda que el mundo ofrece. Sabemos que eso es contrario, vea, a lo que los creyentes nosotros creemos. Vea usted, tenemos que separarnos de todas esas cosas. Tenemos que pagar un precio. La cosa es, ¿estamos pagando ese precio o seguimos con la corriente del mundo? Se nos cola por allí y queremos vestir como el mundo viste, queremos andar como el mundo anda, queremos participar de lo que el mundo participa. Que sea el Señor que les ayude, pero tiene que haber una separación. Sabemos lo que le aconteció a Abraham. Dios lo llamó: sepárate de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y vemos que mientras él no se separaba por completo, Dios no podía bendecirlo, porque vemos que el llamado era para él, y vemos que allí iba su sobrino, su padre quizás, da usted, y vemos que hay un problema, hasta que hubo una separación. Dios le habló a Abraham. Amén. Y es la misma manera en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Amén. Tiene que haber una separación. ¿Sabe usted? Porque esto es algo especial para creyentes. Amén. Dice así: rehusando popularidad, rehusando la opinión pública, rehusando lo pulido de ese día y las modas y las cosas de su día. Dice, ellos rehusaron eso. Ellos rehusaron caminar con el grupo de los incrédulos. Ellos rehusaron las cosas del mundo. Ellos tuvieron que hacer eso para permanecer con la palabra de Dios. Tuvieron que hacerlo. Y es de la misma manera con cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo. Tiene que haber esa separación total. Pero mientras nosotros nos estemos mezclando con ellos, vea usted, estaremos en nada. Que sea el Señor que nos ayude. Porque es de la misma manera, si aquellos soportaron el oprobio y tuvieron que apartarse de todo lo que el mundo ofrecía, es de la misma manera con nosotros en el tiempo en que estamos viviendo. Tenemos que separarnos de todo eso. Tiene que haber un cambio en nosotros, en todo aspecto. Pero que sea el Señor que nos ayude. Ese es el porqué de usted, los varones, tenemos la manera de vestirnos. Sabemos que hay tantas cosas raras, da usted de vestimenta, pero nosotros tenemos que seguir con lo normal. Vea, hay diferentes tipos de corte de cabellos, y vea usted, y a veces dentro de la iglesia, eso, y a veces sirviendo. Que sea el Señor que nos ayude. Tiene que haber una separación. Sabemos cuál es el corte, la forma correcta, pero ¿por qué hacerlo de esta y de otra manera? Es porque el mundo está metido allí. Ayúdanos, Señor. Que sea el Señor. Es una separación. ¿Ya usted? Porque si no, pues ¿qué diferencia hay? Si estamos participando de lo que el mundo participa, tiene que haber una diferencia. Y hay una manera para poderla marcar. ¿Ya usted? Siempre hay ejemplos de hombres y mujeres que visten decentemente. Y esa es la manera de nosotros los creyentes poderlo hacer, conforme a la palabra de Dios lo dice. Pero tantas cosas, y el diablo es astuto y se mete. Que Dios nos ayude. Amén. Esto está escuchando fuerte, pero la palabra del Señor. Amén. Dice, rehusando popularidad.
en cada uno de nosotros. Pero si lo seguimos haciendo, si seguimos participando en lo que el mundo participa, ya usted la gente dice, y dicen que son creyentes, ve, y aquí está con nosotros, le gusta esto y lo otro, que Dios nos ayude y nos perdone, pero el creyente tiene que ser una diferencia. Sabemos que Dios que hace la diferencia es el creyente, porque sabemos que Él es el que nos transforma, Él el que nos cambia. Dice, ellos rehusaron las cosas del mundo, ellos tuvieron que hacer eso para permanecer con la palabra de Dios, tuvieron que hacerlo. Ellos tuvieron que separarse para poderse mantener con la palabra de Dios. Ellos tuvieron que hacerlo y también nosotros tenemos que hacerlo para podernos quedar con la palabra de Dios. Y si no, pues nomás simplemente estamos siendo engañados a nosotros mismos. Que Dios nos ayude. Porque sabemos que cuando Dios obra en la vida de cada uno de nosotros, nos dicta en qué manera debemos nosotros de actuar, de vestir, vea usted para marcar esa diferencia. Es Dios en su vida que le dice lo que está bien y lo que no está bien. Y si Dios le está diciendo que eso no está bien, no lo haga. Muy bonito puede ser un vestido, pero vea usted, si no es, vea la manera que la palabra de Dios lo dice, vea usted, no lo haga. Vea, porque nosotros tenemos que marcar la diferencia. Que sea el Señor que nos pueda ayudar. Dice, ellos tuvieron que hacerlo. Dice, y así es hoy. Vea usted que tremendo está esto, porque alguien puede decir, eso fue a la antigua, eso fue en aquel tiempo. Vea usted el llamado que Dios le hizo a Abraham, es de la misma manera el llamado que nos hace a cada uno de nosotros. El llamado de Abraham fue separarse de su tierra y de su parentela, no actuar como actuaba la gente allí, no vestir como la gente vestía allí, no adorar a los dioses que la gente adoraba allí. Ese es el por qué Dios lo llamó, lo sacó de esa atmósfera, y ese es el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Nos ha sacado de esa atmósfera de pecado, de esa atmósfera que el mundo corre para poder venir y estar en una atmósfera diferente. Y ese es el llamado de cada uno de nosotros. Ese es el llamado que Él nos ha hecho. Que sea el Señor que nos ayude. ¿Ya usted? Y así es hoy. Usted sepárese de todo, con excepción de usted y Dios. ¿Ya usted? Que sea el Señor que nos ayude. No se trata de lo que hace la iglesia, es lo que usted hace con Dios. ¿Ve? Es usted como individuo. Es un llamado como individuo. Dios llamó a Abraham, Dios ha llamado a cada uno de sus hijos y ha sido de la misma manera. Y así es el llamado con cada individuo. Que Dios nos ayude a obedecer la palabra del Señor. Pero miren lo que Dios le dio cuando Jesús mismo vino. Zacarías ya había partido también a Isabel, pero cuando su hijo vino en el desierto, con así dice el Señor, dice Jesús dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que él. Hablando de Juan. Amén. Porque ella sufrió el oprobio por la esterilidad. Ella permaneció en la palabra y dio a luz al hijo. Vemos que Elizabeth tuvo que soportar ese oprobio, esa crítica, lo que la gente podía decir. Ve usted lo mismo, lo que la gente dice hoy. Quizás esa mujer vestida decentemente y la demás vestida como el mundo, pero ella tenía que marcar la diferencia, ella tenía que soportar el oprobio por causa de la palabra, y con nosotros es de la misma manera. Que Dios nos ayude. Es de la misma manera. Una total separación de incredulidad. Usted transmite ese mensaje. De ahí nos habla referente a Abraham, que tuvo que separarse de todo. Dice, vea lo que dice, y dio a luz tal hijo. Como Sara de antaño, como Abraham de antaño, esas parejas antiguas se aferraron a eso. Miren, los que más han nacido, dice como las arenas del mar. No hay una raza tan numerosa en el mundo como los judíos, como las arenas del mar o las estrellas del firmamento. ¿Qué sucedió? Eso se cumplió en la minoría, un
para estremecer las naciones y enseñar hacia el Mesías. Se requirió de uno, obediente, correcto. Dios solo necesita un hombre. Es todo lo que Él necesita, dice, algún lugar donde Él pueda tener una voz. Es todo lo que Él quiere, poder tener a un hombre bajo su control. Oh, cuánto le gusta usar a un hombre. Esa es la manera en que Dios obra, es a través de un hombre. Y ese hombre es la boca de Dios. Y todos reconocemos quién es la boca de Dios en el tiempo final. Dios ha usado solo. Sabemos que hay muchos que quieren pronunciarse, ellos son los que siguen. Vea usted que Dios está hablando a través de ellos. Pero a usted, Dios habla a través de un hombre. Y sabemos que Él ya nos habló. Sabemos que no hay más edades, no hay más mensajeros. Ya usted, sabemos cuál es el último mensajero. Es Elías. Sea el Señor que nos ayude. Y vea lo que dice. Él una vez tuvo un Noé. Él no hubieron dos profetas en ese momento. Dios hablaba a través de Noé. Él tuvo un Moisés. Muchos se quisieron levantar diciendo que ellos podían. Y sabemos lo que aconteció. Sabemos que la tierra abrió su boca y se los tragó. Porque Dios había elegido a uno. Dios necesita uno. Habían allí otros diciendo que ellos eran y que podían hablar, podían hacerlo mejor que Moisés, pero Dios no les había hablado a ellos. Dios le habló a Moisés. Y ese era el profeta de ese día. Sí, Señor. Cierta vez él tuvo un Jeremías. Que sea el Señor que nos ayude. Ahí estaba un Jeremías. Él tuvo un Elías, él tuvo un Eliseo, él tuvo un Juan, y él consigue, él tuvo un Sansón. Siempre y cuando él pueda tener a un hombre bajo su control, esa es su voz. Él puede hablar por ella. Él puede condenar al mundo. Oh, vaya. Lo hace a través de un profeta. Dice, cuánto hambrea, vean lo que dice en los signos de generación, cuánto hambrea y anhela poder tener a un hombre bajo su control, que pueda hablar por él, dar a conocer mi voz, aunque él reciba el oprobio, pero yo daré a conocer mi voz. ¿Ven? Oh, sí. Primero, esterilidad. Vean por lo que tuvo que pasar esas mujeres. Para ustedes tuvieron que soportar ese oprobio. Tuvo que ser estéril. Tolerar el reproche por la esterilidad. Sara tuvo que soportarlo. También Zacarías y Elizabeth tuvieron que soportarlo. Y si usted ve, cada hijo, cada hija de Dios que ha venido a Él, han tenido que soportar tal oprobio. ¿Qué de mí y qué de cada uno de ustedes? Es de la misma manera, tenemos que soportar el oprobio, pero que sea a causa de la palabra. Hay que soportarlo. Miren hoy, ahora voy a decir algo. Miren, hoy los hijos de la ramera, sabemos quién es la ramera. Sí, Señor. Y sabemos quiénes son sus hijos, sus hijas. Habla de ramera, madre e hijas. Y ahí involucra todo. Miren hoy, ahora voy a decir algo. Miren hoy los hijos de la ramera. Ella ha tomado a naciones bajo el dominio político de la denominación, la ramera y sus hijas. Sabemos quién es la madre, la ramera, y sabemos quiénes son ramas, o sea, las hijas. Nosotros como creyentes lo sabemos. Dice sus hijas, miren, la generación de denominaciones que se han levantado y cuán pocos son los justos. Que Dios nos ayude. Es de esa manera. Son pocos los justos. Ellos son multitudes. No se preocupen, quédense con la palabra. Todo está bien. Hay que darle gracias a Dios. Hay que quedarnos con la palabra. Todo está bien. Puede ser que se mofen de usted. Es tan cierto que tiene que ser de esa manera. Dice, puede ser que se mofen de usted llamándolo aleluya. Puede que lo llamen de todo, toda clase de sobrenombres. No obstante, quédese allí mismo, es la palabra.
amigo mío, Jim Paul, el joven Jim, dice su familia le preguntaron el otro día, a la familia de este joven le preguntaron, pues él fue bautizado aquí. Alguien habló y dijo, si ibas a ser bautizado en una iglesia, ¿por qué no escogiste una iglesia grande o algo? Pero él vio la luz. Bendito sea su nombre. Él fue bautizado en el bautismo correcto, porque él vio la luz. Y eso es lo que nosotros hemos visto en el tiempo final. Hemos visto la luz, la palabra de la hora, y le damos gracias a Dios, porque no sé, fácil estuviéramos bautizados en títulos, pero le damos gracias a Dios. Hemos sido bautizados en su nombre, el único quien perdona pecados, el único quien le da salvación. Este joven vio la luz. Los creyentes hemos visto la luz. ¿La han visto ustedes? Bendito sea su nombre. Al caer la tarde habrá luz. Y esa es la luz que nosotros hemos visto. Y no importa la crítica, lo que la gente puede decir, vemos que su familia estaba disgusta porque se había bautizado en esa clase de misión. Pero ellos querían que fuera una iglesia grande, a donde quedase líder, fuera bien estudiado, de que tuviera títulos. Pero vea usted, ese joven vio la luz. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Pero él vio la luz. Eso fue, dice, ve. Más son los hijos de los impíos. Que Dios nos ayude, vea usted, multitud. Más son los hijos de los impíos que de los justos. Seguro muy bien cuán pocos son ellos de los justos. Miren el puñado tan pequeño que hubo en el día de Noé. ¿Ve? Miren el que hubo en los días de Sodoma. ¿Ven cuán pocos son los justos? Debemos dar gracias a Dios. Si hemos sido nosotros llamados, escogidos de parte de Dios para ser esos hijos e hijas, hagámoslo bien. Porque si no, nos va a tocar doble condenación. Que Dios nos ayude a hacerlo bien, conforme Dios lo dice. Dice así, miren el puñado tan pequeño que hubo en el día de Noé. Ven, miren lo que hubo en los días de Sodoma. Ven cuán pocos son los justos. ¿Cuántos hijos tiene la ramera? Que Dios nos ayude. ¿Sabe usted? ¿Cuántos, vea usted cuántos se congregan? ¿Cuántos hijos tiene la ramera? ¿Cuántos hijos tiene la madre? ¿Cuántos hijos tienen las hijas? Multitudes. Pero cuán pocos son los que son llamados a recibir la luz. Y si nosotros hemos sido llamados, esos pocos debemos llamarle a Él con todo nuestro corazón. Debemos de separarnos de todo lo que hay que separarnos y adorar a Dios como Él se merece. ¿Cuántos hijos tiene la ramera? Dice entre signos de admiración, hace la pregunta. ¿Cuántos hijos tiene? O sea, está entre signos de admiración para poder ver qué es lo que es ella. Dice, ella simplemente engendra hijos de cualquier manera, pero todos ellos son hijos bastardos. La ramera engendra ramera, el perro engendra perro, y el Cristo engendra a los impíos. La Biblia engendra a los justos. Así que tenemos que hacernos la idea de que somos un puñado. O sea, somos que Dios. Amén. No es de extrañar, a los que nos tornamos pocos, es de esa manera. Dice, vea lo que dice. Así que tenemos que hacernos la idea de que somos un puñado. La gracia que hay en eso, de eso poquito, de ese puñado, nosotros hemos sido llamados. Es la gracia de Dios que nos escogió para que nosotros podamos adorarle, para que nosotros podamos servirle, para que nosotros estemos contentos en este lugar. Estamos contentos en el aire, en el presente del Señor.
Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Se goza en disfrute de la presencia de Dios. Amén, amén. Sabemos que siempre se hace presente para poder bendecir ese puñadito, esos poquitos que puedan acercarse. Pero usted qué bendición hay en la palabra del Señor. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor. Sí. Sabemos que tú siempre te manifiestas. Amén, amén. Padre, tu palabra se cumple. Ahora quiera que en dos. Gracias, Señor. En tu nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oh Padre, se ha podido sentir esa presencia de ese Dios todopoderoso, bendiciendo a ese puñadito que fue predestinado. Padre, te damos gracias por ser parte de esos poquitos. Señor. Fue tu gracia quien lo hizo desde antes Amén, de la amén, fundación amén. del Sí, mundo. Señor. Padre, ayúdanos a seguir hacia adelante, soportando el Sí, Señor, sí. por causa de la palabra. No importa lo Por que Señor. puedan llamarnos y decirnos, nosotros sabemos lo Amén, real Señor. que es esto, como cada uno de los creyentes ha sabido lo real cuando tú les hablabas y ellos estaban firmes porque sabían que eso iba a acontecer, porque tú te habías manifestado y era así dice el Señor. Amén. Oh Padre, ayúdanos, porque es de la misma manera con cada uno de Sí, nosotros. Señor. Padre, te damos gracias porque Gracias, tú nos diste bendito Dios. vida y nos diste esa fuerza Amén. para podernos llegar a este lugar con ese deseo de poder ser Señor. bendecido. Padre, espero que cada hijo, cada hija vaya bendecido en esta tarde, Señor, que gracias, haya Padre. sentido la presencia tuya derramándose Gracias, en esta hora. Sabemos que tu palabra es bendición, es Amén. vida para cada uno de nosotros. Señor. Padre, pedimos que tú nos lleves con bien hacia nuestros hogares. Padre, pidiendo que tu gracia siga siendo con nosotros. Amén, Y si amén. tenemos una nueva oportunidad, poder estar en el Amén, sagrario amén. para poder venir y llegarnos humildemente y pedir bendición y darte gracias por haber Sí, sido Señor. bendecido. Padre, que tú no nos dejes solos, sino que tú puedas estar con nosotros. Amén. Ese es el porqué el creyente se llega a este lugar, es para poder ser ayudado. Amén. Confiando estamos que será de esa manera. Ayúdame, Si tú nos Señor. das una nueva oportunidad, será un placer Sí, estar Señor. nuevamente en este lugar. Si estas puertas son abiertas, Sí, Señor. debemos de aprovecharlo porque estamos conscientes de un día de esto, las puertas van a ser cerradas. Sí, Señor. por la iglesia. Pero mientras tengamos la oportunidad, tiene que ser un honor Amén, amén. como hijo e hija de acercarnos y adorarte Sí, como Señor. tú te mereces. Llévanos bien, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Así, Señor. Y así felicitar a cada uno de los cumpleaños y cumpleañeras de este mes. Individuales, y esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad de vida que Dios les está dando y que puedan reconocer que es para poder servir al Señor. Porque si Dios me da más vida a mí y es para apartarme más de Él, le pido a Dios que mejor permita que mi vida sea quitada. De que venir y hacer las cosas equivocadas. Pero si Dios nos da la oportunidad, debemos darle gracias y decir, Señor, cada momento, cada sentido será para servirte a ti, Sí. de y amar a Dios con todo nuestro corazón. Bien.